Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Rafias. Yo soy El Rafias y el día de hoy traemos unos cartuchos de Pokémon para aprender a diferenciar cuál de estos es original y cuál de estos puede ser un cartucho pirata. Hay cartuchos que son muy evidentes que son piratas, por ejemplo porque sabemos que los cartuchos de Pokémon tenían la carcasa dependiendo del color, si era el verde, el esmeralda o el rojo o el rubí, incluso el zafiro, que eran cartuchos de color azul o verde o rojo dependiendo de cada una de las temáticas. Y es por esto que ya sabemos que por descartar es un cartucho pirata. Pero ¿cómo saber cuando tenemos un cartucho original que tiene la carcasa de color? Digamos, poder diferenciar cómo es uno pirata. Realmente en las ediciones de Pokémon es muy fácil porque todas las estampas de los juegos de Pokémon tenían como laminado metálico, digamos la estampa era metálica, entonces además de ver el brillo digamos en el sol, que se lo vamos a poder ver, pero si se fijan llega a verse un poquito metálico, como si fuera una especie de holograma, cosa que no se ve en este cartucho, digamos se ve el reflejo de luz. Si los ponemos juntos, el metálico, el laminado metálico sí se alcanza a percibir muy rápido, incluso vean cómo mi dedo se refleja, se alcanza a reflejar algo ahí, cosa que no pasa en este cartucho. Claro, va a verse el reflejo de la luz si lo ponemos, porque quieran o no, es un laminado plástico que tiene por aquí, pero no se va a ver esta cuestión metálica. Entonces tengan mucho en cuenta eso, porque de repente estamos en el tianguis y con el sol, la tierra y todo esto no podemos percibir estas cosas porque decimos, ay, sí refleja, es original, pero no, vean el metálico. Pero ¿qué llega a pasar cuando tenemos cartuchos, digamos que no son tan evidentes como Pokémon? ¿Cómo saber si son o no cartuchos originales? Podríamos agarrar el cartucho y verificarlo, abrir, ver los chips o algo así, pero hay veces que en el tianguis estás comprando en caliente, así como que, ¿cuánto, marchantita? No, pues que 50 pesos, no, que 100 pesos, no, que 500 pesos. Y dices, oye, ¿por qué tan caro? Dices, ok, es un cartucho muy solicitado, pero por ejemplo, Zelda Minish Cap, dices, oye, la etiqueta de por sí se ve un poquito barrida y el color del cartucho, si se fijan, son un poquito más claritos que los originales. ¿Se fijan cómo cosa que no pasa en Pokémon, digamos, pirata? El color es muy parecido a los originales, pero ya quedó descartado. Pero hay otra cosa, que esto es definitivo si quieres saber que tu cartucho sea o no original. Para saber de manera definitiva que un cartucho original sea original, tenemos que fijarnos, digamos, en esta parte más o menos a la derecha de la etiqueta por aquí, y vemos un pequeño grabado que es como un número de serie. A ver si se alcanza a ver, me voy a acercar lo más que pueda, digamos, ahí acerqué lo más que pude a la cámara, a ver si se alcanza a enfocar, pero se ve un relieve. Hay cartuchos donde el relieve es muy evidente, que dices, ok, sí es un cartucho original. Pero tengan cuidado, porque regresando al caso de Zelda, se fijan cómo hay un pequeño relieve, pero ni siquiera es relieve, es la impresión, ni siquiera es un relieve, es la impresión que hay, que trataron de emular este pequeño relieve que es, digamos, el sello del código de serie. Entonces tengan mucho cuidado. Digo, en la cámara casi no se alcanza a percibir, pero ya de manera física dices, ay no, sí se ve el hundido de la sombra, del grabado, y que realmente es una impresión. Entonces les digo, tengan mucho cuidado, no tiene nada de malo encontrar versiones, reproducciones de los cartuchos que tanto queremos, porque por ejemplo, puedes encontrar reproducciones que cuestan 120, 150 pesos, que dices, oye, una versión original de Pokémon que me cuesta alrededor de 500, 600 pesos así sueltito, dice, si yo realmente nada más quiero pasar un buen rato y conseguir el juego y recordar esa experiencia y no emularlo, digamos, poderlo jugar en una consola original, pues vale la pena a lo mejor estas reproducciones. Y hay reproducciones que dices, vale la pena porque están muy muy bonitas, por ejemplo esta. Es más, vamos a probarlo en nuestra consola para ver qué tal se ve. Tenemos a Pokémon en su edición rojo fuego, incluso vean cartucho está traducido al español, entonces de repente puede ser que valga la pena. Pues hasta aquí el video del día de hoy, les digo, fue un video muy corto solamente para poder diferenciar qué cartuchos o no son originales de la Game Boy Advance. Digamos, hay más trucos, hay que poderlos abrir y todo, pero esta fue una revisión rápida, como si fuéramos en el tianguis para encontrar los cartuchos que queremos ver. Nos estamos viendo, yo soy El Rafias, no olvides en suscribirte, compartir y comentar este video. Nos vemos, adiós.